Mateo capítulo 11, por favor. Mateo capítulo 11. Si alguno quiere Biblia y no tiene Biblia, levante la mano y le hacemos llegar una. Aquí enfrente, por favor, si alguien me puede ayudar, creo que están en el estante blanco. No hay problema. Aquí enfrente quiero. Mateo capítulo 11, vamos a seguir nuestra serie de la vida de Jesucristo y vamos a ver quizás un pasaje medio conocido, aunque quizás mucho de la Biblia para algunos es medio conocido y mucho de la Biblia para otros quizás es desconocido. Si usted está siguiendo el orden cronológico del texto, vamos a saltar versículos 25 al 27 de este capítulo. No porque no los queremos estudiar, los vamos a estudiar en algunas semanas más. Simplemente creo que no están en orden cronológico. Creo que en la mayoría de Mateo capítulo 11, como hemos estado estudiando, Jesús envía a sus discípulos. No son los 12, ya los había enviado. Son los 70 discípulos que envía en pares de 2 por 2. Y hemos hablado visto varios temas que él les había hablado acerca de la comisión del soldado. Vimos el precio que hay que pagar al seguir a Cristo. Vimos cómo responder cuando tus deseos, tus planes son rechazados o frenados en algún momento. Y ahora parece que Jesús los ha enviado. Más adelante vamos a ver en el libro de Lucas, capítulo 10, que él recibe los 70. Después de enviarlos en su viaje misionero, vuelve, y ahí creo es cuando dice los versículos del 25 al 27. Lo que vamos a estudiar ahora, el 28 al 30, creo que es el sermón que Jesús mismo predica después de enviar a los 70. Si me equivoco en el orden cronológico, bueno, es mi culpa. Al final el orden cronológico no importa tanto. Lo que sí importa es que esto es la palabra de Dios. Jesús, siendo el creador del ser humano, sabía mejor que cualquier otra persona, conocía más bien mejor que cualquier otra persona la necesidad más básica o más fundamental del ser humano. Cuando hablamos de necesidades básicas, quizás podríamos hablar de la necesidad de tener comida, de tener bebida, agua por lo menos, de no resfriarnos tanto y está bien, aguante un poco, el verano viene. Vamos a seguir tapando y forrando para que no entre tanto viento, esto se va a mejorar. Pero también existe la necesidad básica del descanso. Y hay varios tipos de descanso. Hay el descanso, existe el descanso que yo hice recién de poder sentarme y no tener que estar parado el hora 15 minutos que dura el culto. Gracias, hermano Félix, por ayudarme con ese descanso. Pero no es gran descanso porque no estaba dormido, no estaba tomando una siesta. No me vieron tomando una siesta, por lo menos, no, una siesta. Hay distintos tipos de descanso. Descanso en la cama, descanso en el sofá y descanso simplemente de no tener que hablar, de no tener que hacer algo que siempre estábamos haciendo. Y Jesús, siendo el creador del ser humano, reconociendo que todos necesitamos descanso, viene y habla al pueblo judío, creo que principalmente a una multitud, un grupo de personas que aún no había creído en él, y les habla acerca del descanso divino. Quiero compartirles el mensaje de Jesucristo en esta mañana. Mateo capítulo 12, versículo 28, Jesús dice: venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos antes de seguir. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por haber enviado a Jesús a no tan solo morir en la cruz y pagar la deuda de nuestros pecados. Eso ya sería una bendición enorme que no merecemos. Sino, Señor, que lo enviaste también para que caminara entre nosotros, para que viviera entre nosotros, para que nos revelara o nos enseñara acerca de quién eres, Señor, y para que nos hablara acerca de dónde podemos encontrar todo lo que nuestro alma, lo que nuestro cuerpo, lo que nuestro espíritu necesita. Señor, si hay alguno que todavía vive trabajado y cargado, sea su hijo o no, ayúdales a encontrar el descanso que solamente pueden encontrar en ti, y ayúdanos a gozar de la vida que nos ofreces en Jesús. En el nombre de Jesús pedimos todo esto. Amén. ¿Conoces a personas quienes al parecer siempre están hablando de sí mismo?
siempre, en cualquier ocasión, yo una vez hice eso, yo sé hacer eso, yo lo puedo hacer mejor. Tengo una hija tal cual y espero que un día aprenda a no ser tan así. ¿Por qué? Porque nadie quiere estar en la presencia de los que siempre están hablando de sí mismo. Mírenme a mí, escuchen lo que yo hice. Yo. Es natural porque somos personas egocentristas. A nuestro parecer todo el mundo se enfoca en nosotros. Y más aún cuando uno solo tiene 7 años. Sin embargo, en la vida de Jesús vemos que muy pocas veces Él habla de sí mismo. Habla mucho de su Padre, habla mucho de su reino, habla mucho de su voluntad quizás, pero acerca de cómo es Él, muy pocas veces habla de sí mismo. Y en nuestro pasaje encontramos una de las muy pocas veces que Él habla de sí mismo, se describe a sí mismo. En versículo 29 dice, yo soy manso y humilde de corazón. Vamos a estudiar esas palabras porque son palabras importantes, palabras impactantes. Pero al estudiar estos 3 versículos, aunque son cortitos, aunque son breves, como ya les dije, creo que la palabra más importante es la palabra que encontramos 2 veces. En versículo 28, descansar. En versículo 29, hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando Jesús habla de sí mismo, habla en tercera persona muchas veces. En vez de decir, bueno, yo hice esto, yo puedo hacer el otro, yo, Él dice muchas veces el Hijo del Hombre, hablando de su humanidad. O quizás el Hijo de Dios, hablando de su deidad. Aquí habla directamente, habla francamente, habla de corazón a corazón, cara a cara para decir, así soy yo. Y en este pasaje, el rey rechazado por su pueblo, habla a la nación rechazadora. Y les ofrece el paz y el descanso que solo vienen cuando uno es parte de su reino. ¿Cómo es ese rey en contraste con los otros reyes? Primeramente, en el versículo 29, quiero destacar la identidad de Jesús. Dice otra vez en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Cuando dice soy manso, literalmente significa algo liviano o ligero. Se usaba esa palabra para describir al viento quizás. El viento no es muy fuerte, es liviano, es ligero, es un viento manso. Ahora quizás la traducción al español no lo ocuparíamos, pero en el griego esta palabra que Jesús ocupa para describirse como manso significa liviano, ligero, y es una palabra que se podría usar para describir al viento. Se podría usar para describir a un caballo. Mi mamá tiene varios caballos y cuando alguien viene de visita, muchas veces a ella le gusta ofrecer, quiere andar en caballo, y muchas veces son tontos y dicen sí. Lo digo son tontos porque no me gusta andar en caballo. No veo mucho gozo en andar en caballo. Duele después de andar en caballo y no, ¿para qué? Mejor voy caminando y me hace mejor el ejercicio. Si a usted le gusta andar en caballo, bien, usted puede aceptar la invitación si un día va a la casa de mi mamá. Pero luego preguntamos, ¿has andado en caballo antes? Y si dicen, claro, mucho, yo crecí con caballos. Ok, entonces tú puedes andar en este caballo negro que es alto, es potente, anda rápido. Si sabes andar en caballo, ese caballo es para ti. Pero si no sabes andar en caballo, no te subes a ese, porque ese es terco. Ese de vez en cuando es muy juguetón también, es algo joven todavía. Entonces, si no sabes andar en caballo, te vamos a pasar un caballo manso, un caballo liviano, un caballo ligero, un caballo que te va a tratar con gentileza, podríamos decir. Al fondo, esta palabra se usa para describir el efecto que algo tiene. Quizás su presentación al exterior, sin necesariamente referirse a su naturaleza actual. Podríamos decir que el COVID ha sido manso para algunos, pero el COVID en sí no es tan manso. El COVID en sí reconocemos que tiene muchos efectos negativos en otras personas. Pero cuando encontramos la palabra manso en la Biblia, no describe tanto su efecto o su presentación exterior. Uno puede maquillarse de algo. Pero cuando Jesús dice, yo soy manso, Él no dice, me estoy presentando como manso, sino está diciendo, yo soy manso. Es mi identidad. También puede ser nuestra identidad.
En Mateo capítulo 5, versículo 5, Jesús dijo, bienaventurados los mansos, porque ellos heredarán la tierra. Bienaventurados los que han tenido un cambio de corazón, un cambio que solo viene al tener una relación con Jesús. Cuando Él nos cambia, Él nos hace según su imagen. Al decir que mansedumbre significa liviano o ligero, estamos hablando del opuesto de pesado y duro. Uno que siempre condena a otros, no es manso. Uno que siempre critica, juzga a otros, no es manso. Uno que no tiene paciencia, que no demuestra misericordia con otros, no es manso. Pero si eso es lo que el ser humano es en nuestra naturaleza, duro, severo, condenando, criticando, impacientes, falta de misericordia, Jesús es el opuesto. Jesús es compasivo, Jesús es paciente, Jesús es misericordioso. De hecho, bueno, tengo anotado primero Tito capítulo 3, versículo 5, donde la Biblia dice, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Si uno dice, bueno, pastor, yo no soy manso, yo no soy como Jesús, quiero ser como Jesús, así que lo que voy a hacer, voy a ir a la casa y voy a esforzarme para ser manso. No lo vas a poder hacer. La Biblia claramente dice que esta salvación, este cambio que Dios hace en ti, bueno, primeramente lo hace cuando uno cree en Jesús. Pero cuando te salva, ahí es cuando te lava, cuando te regenera, es decir, te hace nuevo. Y no tan solo al exterior, sino al interior. Vas a tener un cambio que solamente Jesús puede traer. Somos mansos los hijos de Dios, porque al fondo reconocemos que no hemos hecho nada, no somos nadie, sino somos lo que Dios ha hecho en y con nosotros. No andamos juzgando y condenando a otros, no somos severos con otros, porque reconocemos la magnitud del perdón de Dios hacia nosotros. ¿Cómo puedo yo condenar a otros cuando yo merezco ser condenado por Dios? Sin embargo, Él me ofrece su amor, su perdón, su misericordia. En Juan 12, versículos 47 y 48, Jesús dice, y si alguno oye mis palabras y no cree, yo no le juzgo, porque no vine para juzgar al mundo, sino para salvar al mundo. Amén. El que me rechaza, dice Jesús, y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, esta le juzgará en el día final. Jesús no vino para condenar, no vino para condenar, sino para salvar. No vino para ser servido, sino para servir. La mansedumbre de Jesús. ¿Has escuchado a algún rey o presidente hablar de sí mismo de esa forma? Voten por mí porque yo soy el más manso de todos los mansos. No. El rey o el presidente dice, voten por mí porque yo voy a ir a la moneda y yo voy a echar fuera a todos los corruptos que están ahí. Y sabemos que no resulta, sabemos que la corrupción de la moneda sigue, sigue y sigue. ¿Por qué? Porque al fondo somos seres humanos. Pero Jesús dice, no sé quién es tu rey hoy día, pero mírenme a mí. Soy manso y humilde de corazón. Soy liviano, soy ligero. No vine para condenarte, vine para salvarte. No vine para cobrarte, vine para regalarte la vida eterna. Nuestra sociedad casi ve la mansedumbre como una debilidad, pero Jesús dice que debería ser lo que más anhelamos de nuestro Rey y debería ser parte de la identidad de los que le siguen. Busque Filipenses capítulo 2, quizás guarde un papelito, un dedo aquí en Mateo capítulo 11, vamos a regresar ahí. Pero busque Filipenses 2, donde habla de la mansedumbre de Jesús que también debería ser presente en nuestras vidas. Filipenses capítulo 2. Voy a leer solo el versículo 3 por ahora, pero en un momento vamos a seguir estudiándolo. Mientras vemos no tan solo la mansedumbre de Jesús, sino la humildad de corazón. Dice, soy manso y humilde de corazón. Filipenses capítulo 2, versículo 3, la Biblia dice, nada hagáis por contienda o vanagloria. Antes bien, con humildad,
estimándoos unos a otros como superiores a sí mismos. Esa primera parte del versículo habla de la mansedumbre. Si todo lo que hacemos lo hacemos con contienda o vanagloria, no somos mansos. Estamos buscando exaltarnos a nosotros y condenar a otros, y eso no es la mansedumbre bíblica. Jesús no vino para contender, Jesús no vino para buscar su propia gloria, Jesús vino para servir. Y eso da lugar porque la mansedumbre de Jesús va mano a mano con la humildad de Jesús. La palabra griega aquí que Jesús ocupa para humilde literalmente significa bajo. Es una palabra que se ocupaba en la literatura griega antes del tiempo de Cristo y casi siempre se ocupaba para describir a los pobres de condición o de un rango muy bajo. A él sí es humilde. Hoy día entendemos que la palabra humilde es una palabra buena al describir al cristiano, al Hijo de Dios. Pero en aquel entonces no era para nada bueno, era algo bueno. Si una persona es una persona humilde, es que pobrecito nunca tenía una casa digna. Si es una persona humilde, es el que siempre tiene que limpiar los baños y sacar la basura del trabajo. Una persona humilde, una persona baja. Pero viene Jesús, introduce el Evangelio, es decir, Él es el Evangelio, porque el Evangelio, las buenas noticias, son la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús. Pero no tan solo con su muerte, sepultura y resurrección, sino con su vida demostró la humildad. Está bien, de hecho es bueno ser bajo en corazón. Esta palabra la que Jesús ocupa aquí, y literalmente significa bajo, se basa en un entendimiento correcto de nuestra pequeñez, con un toque de nuestra pecaminosidad. Es decir, yo reconozco que soy pequeño, soy insignificante en la gran esfera del mundo. Para Dios soy importante, no me malentienda. Dios sabe quién soy. Dios me amó, Dios me salvó, sí, pero dado una perspectiva correcta de la Biblia, Dios no me necesita a mí. Uno podría pensar, es que tú eres el pastor de la iglesia, si tú no estuvieras, ¿dónde estarían? No, Dios fácilmente encuentra a otra persona para liderar la iglesia. Yo no soy nadie, soy bajo en importancia, soy humilde. Pero también es necesario recordarme a mí que yo soy un pecador. En el rango de espiritualidad, ¿qué dice Pablo? El mayor de los pecadores. No sé cómo la traducción lo dice. Yo soy pecador, yo soy malo, yo soy bajo. ¿Quién soy yo para decir, miren, allí estamos hablando del apóstol Pablo? Él tenía todo el derecho de decir, miren lo que yo he hecho para Dios, y él dice, no, yo no soy nada. La palabra humilde, para entenderlo de una forma cristiana, una forma bíblica, requiere que reconozcamos Dios no me necesita y yo no merezco nada. Pero, bueno, al fondo no se usaba tanto para describir nuestro corazón o nuestra autoevaluación. Era más bien para describir nuestro estado actual en la cultura, digamos. Nosotros somos bajos porque somos pequeños y porque somos pecadores. Incluso los que no son humildes de corazón son bajos porque al fondo somos pequeños y porque somos pecadores. Reconózcalo o no, eres bajo, no eres tan importante que Dios no puede reemplazarte. Pero no es un ser humano solamente que está usando esta palabra para describirse a sí mismo. Es Jesús que está diciendo, soy humilde de corazón. ¿Jesús no es importante? No, Jesús es importante. Puede reemplazarme a mí, pero no hay cómo reemplazar a Jesús. El ser humano siempre ha buscado cómo reemplazar a Jesús. Yo no necesito de Jesús. Voy a llegar a tener una relación con Dios, a esforzarme y ser bueno. Y hoy día están en el infierno. ¿Por qué? Porque no hay sustituto para Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que debamos ser salvos. No hay otro sustituto para Jesús. Y luego nosotros somos bajos porque somos pecadores, pero Jesús es el único quien puso sus pies en la tierra y nunca pecó. ¿Cómo es que Jesús fuera bajo como nosotros? No, Él no es bajo como nosotros. No es humilde como nosotros. Él es humilde de corazón. Siendo Dios, se humilló. Siendo del rango más alto, se tomó la forma de un ser humano, el rango más bajo, podríamos decir. Teniendo todo el derecho de mandar a la gente a hacer su voluntad,
se humilló y vino como un siervo y ofreció su vida en rescate por la nuestra. Amén. Y eso es lo que la Biblia dice en Filipenses 2, ya leímos el 3, si lo vamos a leer ahora hasta el versículo 8. Dice, no mirando cada uno a lo suyo propio, sino cada cual también por lo demás. Filipenses 2:4, perdón. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Versículo 3 nos implora, nos manda a no vivir por contienda y vanagloria, sino ser mansos, sino ser humildes. Versículo 5 nos está dando ahora la ejemplificación, la ilustración de las instrucciones que nos acaba de dar. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, forma humilde, hecho semejante a los hombres, los que sí somos mansos por naturaleza. Y hallado en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Disculpe. Jesús es manso, es humilde de corazón y nos dejó el ejemplo que nosotros también deberíamos seguir. Si puede volver en su Biblia a Mateo capítulo 11, estamos todavía hablando de la identidad de Cristo. Dice en versículo 29, soy manso y humilde de corazón. Y luego en versículo 30 sigue hablando de sí mismo y dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un yugo. Si yo trajera un yugo verdadero y le dijera, ¿quién quiere colgárselo al cuello? No creo que tendría voluntarios, menos quizás alguno de los jóvenes entre nosotros que digamos, yo quiero divertirme con eso. No, porque un yugo es incómodo. Un yugo representa trabajo, ¿y quién quiere trabajar en este momento? Un yugo representa trabajo, no tan solo trabajo, pero trabajo pesado. Normalmente si vemos un yugo, pensamos en un animal como un buey que pondría ese yugo y tendría que trabajar, y no, yo no quiero identificarme con un yugo. Sin embargo, es lo que Jesús ocupa para describirse y para hacer este llamado a la humanidad de venir a Él. Mi yugo. No, por favor, un político no hablaría de, bueno, elígeme presidente y les pondré un yugo, pero será fácil. No hablemos de la responsabilidad, no hablemos del trabajo, pero Jesús habla de eso. Un yugo colocado en una persona, no tan solo, un yugo representa trabajo, pero un yugo colocado en una persona podría incluso representar la esclavitud. Los esclavos ocupaban el yugo. Cuando los filisteos tomaron preso a Sansón, le pusieron a moler en la cárcel. La Biblia no lo describe, pero yo siempre imaginaba, quizás por una ilustración que vi de niño, que Sansón tenía un yugo cargado mientras que tenía que moler lo que tenía que moler en esa cárcel. Bien puede ser que solo era mi imaginación, pero el yugo representa servidumbre, representa esclavitud, no es nada agradable. Pero, ¿qué tal si ya tienes un trabajo que no puedes soportar? ¿Qué tal si ya eres un esclavo? Tienes que cumplir con el trabajo, pero no puedes. Y alguien te ofrece un yugo. ¿Podría ese yugo ayudar a aliviar tu carga? Piénsalo de esta forma. Si yo tengo bidones de 20 litros, 2 bidones de 20 litros llenos de agua que yo tengo que transportar unos 2 kilómetros. Alguno dice, 20 litros no es nada. Ok, para ti entonces 40. Para mí 20 litros ya es suficiente. Supongamos que tengo que cargarlo y tengo que cargarlo unos 2 kilómetros. Mi brazo se va a cansar. Pero pienso, no lo he experimentado y no pienso probarlo, pero pienso que si tuviera un yugo y podría colgar esos bidones al yugo, yo podría caminar quizás más fácil con el peso en mis piernas y mi espalda y no en mis brazos. En ese caso, el yugo no me agregaría una carga, sino que me ayudaría con la carga que yo ya tenía. ¿Explico la idea? Y creo que a eso es lo que Jesús iba. Como seres humanos, como el pueblo judío, ellos estaban tratando de llevar una carga que no podían llevar.
La Biblia no nos dice. Los estudiosos, los eruditos nos dicen que en la sinagoga, la adoración de la sinagoga, siempre empezaban con una lectura de 3 pasajes del Antiguo Testamento que enfatizaban los mandamientos de Dios. Les recordaba al pueblo de los mandamientos de Dios y les recordaba las consecuencias de no cumplir con los mandamientos de Dios. Cambiaría nuestra perspectiva un poco si empezáramos cada culto con leer los 10 mandamientos y recordar a cada uno que el que no cumple con esos 10 mandamientos va al infierno. Básicamente así vivían. Así empezaban su culto de adoración, y ellos luego tenían esa carga de recordarse de que yo tengo que cumplir, yo tengo que esforzarme, yo tengo que guardar todos los mandamientos, porque si no cumplo, si peco, tengo que ir corriendo a la sinagoga para ver si alcanzo con vida para poder ofrecer otro sacrificio, para que ese sacrificio me limpie de ese pecado y yo esté sin pecado, porque si yo muera con un pecado, voy al infierno. Y ellos vivían cargados con esa responsabilidad imposible de soportar. Porque olvídese, si usted cree que en un día usted solo peca una vez, usted se está engañando. Usted no entiende lo que es el pecado. El pecado no es tanto lo que hacemos. Quizás con tus hechos, con tus dichos, quizás ni pecas una vez. Pero según lo que yo entiendo de mi vida, no con mis pensamientos, con mis deseos, con lo que quizás quiero hacer aunque sé que no lo debo hacer. Peco, porque sigo siendo un ser humano con una naturaleza pecaminosa. Dios me dio su espíritu, también tengo una naturaleza divina. Pero tal como Pablo dijo, lo bueno que quiero hacer no lo hago y lo malo que no quiero hacer, eso hago. Pablo también reconocía que él no podía soportar la carga. Si mi entrada al cielo dependiera de mi habilidad de guardar los mandamientos y mi habilidad de ofrecer sacrificios por los pecados que he cometido, yo iría al infierno. No hay como cargar eso. Pero Jesús viene y dice, yo reconozco que tienen una carga que no pueden soportar. Venid a mí, amén, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Van a igual tener responsabilidades en el reino de Dios. No es que cuando uno llega a confiar en Jesús, nace a la familia de Dios, luego puede olvidarse de los mandamientos. Ahora puedo vivir como yo quiero porque Jesús pagó la deuda de mis pecados. Jesús pagó la deuda de sus pecados, es cierto. Y aun si pecas, vas al cielo, es cierto. Pero no simplemente puedes ignorar los mandamientos, porque el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Quizás no te va a castigar en el infierno, pero créame que Dios castiga y azota a sus hijos. La Biblia lo dice en Hebreos capítulo 12, versículos 6 al 9. Entonces no podemos ignorar los mandamientos. Tenemos todavía una carga, pero ahora tenemos un yugo de Jesucristo que nos ayuda a soportar la carga. También lo imagino como llevar ese balde de 20 litros y vaciar más o menos la mitad. Porque ya no es tan pesado, ya no todo depende de mí, todo depende de Jesús y yo simplemente soy responsable de seguir el camino que Él ha colocado delante de mí. Me desvié de mis notas, así que déjame encontrar mi lugar. Jesús estaba diciendo, déjame ayudarte con tu carga. No puedes llevar esa carga solo, pero si vienes a mí y tomas este yugo que yo te estoy ofreciendo, encontrarás que te es mucho más fácil obedecer a Dios y hacer su voluntad. La carga realmente no ha cambiado. Los mandamientos de Dios siguen vigentes, pero ahora es mucho más liviana porque reconoces que Jesús pagó la deuda de tus pecados. No tienes que cargar la culpa de tus pecados, la pena de tus pecados en tus hombros, porque la Biblia nos dice en Isaías capítulo 53, versículo 6, que Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Por eso es que Jesús puede decir, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús estaba diciendo al pueblo judío que en contraste con la religión judía, Él es manso, Él no condena. ¿Y la religión judía qué hace? Condena. ¿Qué hace la religión hoy día? La religión quizás evangélica podríamos decir. Condena. Mire, si no cumples, eres un inútil y vas a ir al infierno. Pero si simplemente vienes y das tu plata a la iglesia, por seguro,
entonces luego todo te irá mejor. Es la mentira que muchas iglesias enseñan. Pero Jesús dice, no, tu carga ya ha sido cancelada. Yo voy a morir en la cruz y la voy a pagar, así que venid a mí porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. La religión judía condenaba, pero Jesús es manso. Jesús es humilde de corazón. Es el más importante, pero no porque busca exaltarse, sino porque busca humillarse. Y su yugo es ligero. Dado ese contraste entre Jesús y la religión judía, que también podemos entender la religión falsa de hoy día, Jesús ahora hace un llamado o una invitación. Primeramente vimos la identidad de Jesús. Quiero ver ahora la invitación de Jesús en versículos 28 y 29. Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Cada invitación tiene un propósito. Hace algunas semanas un amigo de mis hijas las invitó a una casa de cumpleaños. No las invitó para que ayudaran a limpiar o poner las mesas, las invitó para que ayudaran a disfrutar el espacio. Era bueno conocer el propósito de la invitación. Si yo te invito a mi casa, quizás deberías preguntar, ¿por qué? Porque bien puede ser que cuando llegues te digo, bien, puedes cuidar a mis hijos, yo voy a salir con mi esposa. Tienes que saber por qué has sido invitado. Y Jesús deja claro el motivo de la invitación. Amén. Venid a mí, ¿quién? Todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Por qué? Yo os haré descansar. Jesús con esta invitación tiene un solo propósito, un solo motivo. Quiere darnos el descanso divino. Esta invitación es tan seria, es tan auténtica, que enfatiza este punto 2 veces. Ocupa casi la misma palabra en el griego, pero las dos palabras son distintas y yo aprendí mucho al entender la diferencia entre el descanso del versículo 28 y el descanso del versículo 29. Primeramente, en el versículo 28, la palabra literalmente significa desistir. Un descanso que viene cuando desistes, cuando dejas de hacer algo. ¿Qué desistirá? Bueno, nuestros trabajos, nuestras cargas. Ya hablamos del trabajo y la carga que llevaba el judío. Pero el descanso que Jesús nos ofrece a nosotros es el mismo descanso. Ellos trabajaban cargado por sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Siempre se esforzaban para ser suficiente bueno, como para que Dios les aceptara. Era una carga constante, una carga pesada. Pero Jesús dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Les voy a decir, basta, descansa. Ya no tienes que seguir cargando la carga, porque Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. No sé si existe la idea aquí en Chile de trabajar o empezar un trabajo con un periodo probativo, un periodo de prueba, podríamos decir. En vez de contratarte para 1 año, para 5 años o un contrato indefinido, te dan un contrato por un tiempo limitado, quizás 1 semana, 1 mes, 6 meses, 1 año, sea lo que sea. Durante ese periodo, realmente no descansas. Si llaman y dicen, te necesitamos llegar al trabajo 1 hora antes mañana, ¿qué haces? Bueno, si quieres seguir con ese empleo, vas 1 hora antes. Y si dicen, bueno, necesitamos que te quedes 2 horas tarde, si quieres seguir con ese trabajo, ¿qué haces? Te quedas. Si te asignan el trabajo más difícil, más no deseable, etc., lo haces. ¿Por qué? Porque sabes que si no lo haces, ¡chao! Nunca hay descanso. Claro, vas a tu casa y puedes dormir quizás, pero no hay descanso. Siempre andas con la carga de si me van a aceptar o no me van a aceptar. Y esa era la relación que el judío pensaba tener con Dios. Bueno, Dios nos ha permitido tener una relación con Él, pero nosotros tenemos que guardar sus mandamientos. Y si no guardamos los mandamientos, vamos a perder esta oportunidad, esta relación que tenemos, y no habrá nada que hacer. Así que cuidadosos mis ojitos al andar. Voy a tener mucho cuidado con lo que digo, con lo que pienso, con lo que hago. Y hacían un montón de reglas adicionales a los que Dios mismo había hecho, porque estaban cargándose con algo que no podían soportar. Y Jesús dice, venid a mí. Como dice el versículo 28, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Yo os haré desistir.
Y en ese trabajo del periodo de prueba, cuando por fin te renuevan y dicen ahí tienes un contrato indefinido, ¿qué haces? Sacas tu mochila y dices, jefe, te quiero decir algunas 5 cosas que hace rato quería decirte, pero no podía porque no estaba con contrato indefinido. No sé si eres así. Descansas. ¿Igual tienes trabajo? Sí. ¿Igual tienes responsabilidades? Sí. Pero ahora sabes que pase lo que pase, tienes trabajo. Y ese es lo que Jesús está presentando en el Evangelio. No me malentiendan, este Evangelio, aunque Jesús murió en la cruz en el Nuevo Testamento, sí. El Evangelio no empezó en el Nuevo Testamento. El Evangelio empezó en Génesis capítulo 3, cuando Dios prometió a Eva que un día el descendiente de Eva, un ser humano, iba a herir a la serpiente. Y el Evangelio estaba visto cuando habló a Abraham y dijo, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Cuando Abraham fue salvo de la misma forma que usted y yo somos salvos al creer en Jesús. Él simplemente estaba creyendo en un pago todavía futuro, mientras que nosotros creemos en un pago que se hizo hace 2000 años, pero es la misma fe. En el Evangelio hay descanso, porque ya no depende de mí, sino depende de Jesús. Y una vez que yo confío en Jesús, Él me adopta, Él me salva, Él me lava, Él me regenera, Él me sella con su Espíritu Santo y no puede pasar nada de aquí en adelante que quite lo que Dios ha hecho por mí. Porque mi salvación no depende de lo que yo he hecho, depende de lo que Él ha hecho. Él murió en la cruz, Él pagó por mis pecados, Él por su gracia me ofrece ser perdonado, salvado, y yo lo único que hago, tomo ese regalo por medio de la fe. Acepto, recibo a Jesús, como dice en Juan 1:12, y soy hijo de Dios. Primeramente, el descanso que Jesús da es un descanso porque podemos desistir en nuestros esfuerzos para ganar el cielo. Pero en el versículo 29, la palabra descanso dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso no es un desistir y nunca volver a hacerlo. Es más bien una intermisión. Significa que aunque el trabajo no se ha terminado, aunque no vas a desistir, vas a ir a tu casa, o vas a ir a tu cama, o vas a ir a tu sillón, y vas a tener una intermisión o un descanso de lo que estabas haciendo. Lo interesante de esta palabra es que esta palabra solo se encuentra en 4 versículos, además que este. Y en cada otro caso es usado para describir a seres espirituales, los ángeles o los demonios, y es usado en el negativo. En Apocalipsis 4, versículo 8, son los ángeles que adoran al Señor en el cielo y nunca descansan. Nunca hay intermisión, nunca hay 5 minutos donde no adoran al Señor, constantemente están adorando al Señor. En Mateo 12:43 y Lucas 11:24 es el espíritu inmundo que sale de uno y no encuentra descanso o un lugar para establecer su lugar. En Apocalipsis 14:11 son los que adoran a la bestia, que ahora nunca tienen descanso. Adoran a la bestia sin descansar, ni de día ni de noche. Estos ángeles y demonios nunca descansan porque fueron creados sin necesidad de descanso. No tienen necesidad de descansar, pero tú y yo fuimos creados con esa necesidad. El problema es que fuera de Cristo nunca lo vamos a encontrar. Amen. Nunca vamos a encontrar el descanso que nuestro alma necesita. ¿Quién nunca descansa o toma una intermisión? El que cree que todo depende de él y que sus mejores esfuerzos no han sido suficientes. Uno que vive cargado por mucha deuda, quizás toma 2 empleos y trabaja 18 horas al día para poder pagar sus deudas. No descansa sino lo mínimo para dormir y a veces ni eso. Pero el que trabaja solo para el gusto de trabajar, toma un descanso cuando quiere. Así es mi papá ahora, medio jubilado, todavía trabaja, pero trabaja cuando quiere. A veces no empieza su trabajo hasta el mediodía, y si él está escuchando, bueno, lo siento, pero él sabe que es así. Él ahora descansa, no tiene que trabajar, trabaja por el puro gusto de trabajar. El que está en Cristo no tiene que trabajar para ganar el cielo. Igual trabajamos. Fuimos creados en Cristo Jesús, Efesios 2:10, para buenas obras. Vamos a cumplir esas buenas obras, pero por el puro gusto,
por gratitud a Dios por lo que Él ha hecho por nosotros. Gracias. Y ese es el descanso al que Jesús se refiere en versículo 29. El Hijo de Dios no trabaja para ser salvo, sino trabaja porque es salvo. No trabaja por necesidad, sino por gratitud. Por lo tanto, puede tomar una intermisión o descanso. No es que decidimos un día que no vamos a vivir para Cristo, sino para nosotros. Vamos a tomar un descanso de ser cristiano, no. Sino que reconocemos que no tenemos que trabajar. Pero observa un último contraste entre estos dos descansos. En versículo 28 dice Jesús, y yo os haré descansar. Es algo que Él hace a nosotros. Es como un regalo que nos entrega. El momento que nos arrepentimos de nuestros pecados. Y esos pecados son tanto nuestras malas obras como nuestras buenas obras. He hablado con muchas personas quienes viven arrepentidos o apenados por sus malas obras. Por las mentiras que han dicho, por las veces que han robado, etc. Pero nunca se han arrepentido de sus buenas obras. Pastor, ¿a qué se refiere con eso? Me refiero a que ellos toda su vida han creído que van a llegar al cielo porque sus papás son creyentes, porque sus papás van a la iglesia, porque ellos van a la iglesia, porque ayudan al necesitado, dan una moneda al que está pidiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego alguien les dice, no, eso no les va a llegar al cielo, no les va a llevar al cielo, tienes que creer en Jesús. Y ellos dicen, está bien, voy a creer en Jesús y voy a seguir haciendo todo lo demás que estoy haciendo y una de las dos cosas me va a llevar al cielo. Si no has arrepentido de tus buenas obras, lo que has hecho para merecer el cielo, no has confiado en Jesús. Pero una vez que dejas de confiar en lo que tú puedes hacer y confíes exclusivamente en lo que Él ha hecho, ese es el arrepentimiento. El momento que nos arrepentimos de nuestros pecados y creemos en Jesús, Dios nos da el regalo de vida eterna. Romanos 6:23. Mas la paga del pecado es muerte y la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Él nos da un regalo y dice, toma vida eterna. En este versículo, os haré descansar. Toma, descanso. Está hablando del descanso que recibimos al creer en Él, al nacer a su familia, al ser hijo de Dios. Pero en versículo 29, este descanso es un descanso que tenemos que encontrar o hallar. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Primero, versículo 28, ¿qué hacemos para recibir este descanso? Venir a Él, en arrepentimiento y fe. Versículo 29, ¿qué tenemos que hacer para recibir este descanso? Seguirlo, obedecerlo, aprender de Él. Y ahí vamos a encontrar el descanso, este segundo tipo de descanso. Es como que si alguien te regalara un libro y dices, gracias por este libro, no me gusta leer, pero gracias, y lo dejas en tu estante. Y 2 años más adelante empiezas a abrir el libro y ves en una página un billete de 20,000 pesos. ¡Wow! No sabía que me había dado 20,000 pesos. Y sigues leyendo otro billete. ¡Wow! 2 años después de recibirlo, ahora puedes disfrutar de la plata que estaba en ese regalo. Dios, en el momento en que te salva, te da el libro con la plata. Te da la vida eterna con el descanso. Amén. Pero si nunca usas la vida que Él te dio, si nunca obedeces a Dios, si no pasas tiempo leyendo la Biblia en oración, obedeciendo a Dios con lo que Él te ha dado, no vas a encontrar este descanso que dice, yo no tengo que trabajar, voy a trabajar por el puro gusto de trabajar. Espero que explico la idea. Si no quedó claro, me preguntan después. Jesús está hablando a los que nunca han confiado en Él y les invita a descansar de su lucha para ser buenos, descansar de su lucha para merecer la vida eterna. Pero también está hablando a los que han confiado en Él, pero siguen con la desconfianza o el temor de que si pecan, Dios les mandaría al infierno. Siguen trabajando como que si la vida eterna dependiera de sus obras, a pesar de que en algún momento en el pasado se dieron cuenta de que solo depende de la obra de Jesús en la cruz. Y Él dice, sígueme, obedéceme y hallaréis descanso para vuestras almas. Pero quiero terminar con una observación en nuestra respuesta. Primero Jesús se describe, hace esta invitación y luego a nosotros nos toca responder. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, versículo 28, tenemos que venir a Él.
Entiende por favor que nadie podría venir a Jesús, nadie podría venir a Dios si Dios no hubiera venido a nosotros primero. Dios en su santidad es inalcanzable por el ser humano pecador. No podemos llegar a Él. Romanos 3:23 la Biblia dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos, separables, irreversiblemente separables de nuestra capacidad de Dios, porque hemos pecado. Y es por eso que Jesús dijo en Juan 6:44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. En el mismo capítulo, versículo 65, Jesús dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le es dado de mi Padre. Si no fuera porque Dios tomó la iniciativa, no podríamos venir a Él. Hay dos requisitos que Jesús menciona en Juan 6. Primero, Dios tiene que traer a una persona para que puedan venir a Él. Ok, la pregunta viene siendo, ¿Dios trae a algunos o trae a todos? Y la Biblia dice, Jesús dice en Juan 12:32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Nadie puede venir a mí si no es atraído, si la puerta no es abierta. Pero Jesús dice, si yo fuere levantado, sea en la cruz, creo que a eso se refería, o sea por nuestra predicación de la cruz, a todos atraeré a mí mismo. Yo soy la puerta, Jesús dijo, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Por lo tanto, nadie puede decir, es que yo no puedo venir a Dios, no me ha traído. Jesús murió en la cruz, la puerta está abierta. Y luego el otro requisito, si no le es dado de mi Padre, al fondo Dios el Padre tiene que autorizarlo. Estamos estudiando la soberanía de Dios en la hora de estudio bíblico a las 6, y entendemos que Dios tiene toda la autoridad, la libertad y el poder para cumplir cualquier cosa que Él desea. Él podría decir, la salvación solamente es para algunos, y tendría todo el derecho de decirlo. Y si Dios lo dijera, Dios lo dijo, nada más que discutir. Pero la Biblia nunca dice que la salvación solo es para algunos. En Juan 3:16 la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. No hay que revisar una lista para ver si tienes permiso para creer en Jesús. Todo aquel. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 2, la Biblia hablando de Jesús dice, y Él es la propiciación, el pago por nuestros pecados. Pero no tan solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Porque, claro, nadie puede venir a Dios si no le es dado del Padre, si Dios no lo autoriza. Pero Dios lo ha autorizado. Cree en Él. Y por eso Jesús viene, y en Juan 11, versículo 28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. No hay otro requisito, no hay otras condiciones. Venid a mí, dice Jesús. Nadie puede venir a Dios, por eso Dios vino a nosotros. Sin embargo, nos ha dejado el último paso a nosotros de venir a Él. Dicho de otra forma, si tu esposo es un soldado, quizás lo envían al Medio Oriente, le envían a otro país y ahí está por 2, 3, 5 años durante la guerra. Durante esos años, ¿puedes venir a donde él está? No puedes, está en una zona de guerra. Hoy día quizás podrías subirte a un avión, pero no te dejan ver donde él está en guerra. Estás separado de él y no hay cómo tú puedas llegar a él. Pero ¿qué tal si termina la guerra y él se sube al avión y vuelve a tu ciudad? Él ha vuelto a ti. Lo ves bajar, desembarcar del avión, y ahí en el espacio designado para las reuniones de las familias, lo ves. Él va a llegar al punto donde él tiene que llegar, y luego va a anticipar que tú llegues a donde él llegó. ¿Explico la idea? Él viajó miles de kilómetros para llegar a donde tú. Antes no podían estar juntos, pero Él tomó la iniciativa. Él vino donde tú estás. Ahora está pidiendo que tú tomes el último paso. Y si después de tantos años de no estar juntos, tú no tomes ese último paso, quizás Él va a pensar que no quieres estar con Él. Lo mismo con Dios. Dios, en la forma de Jesús, vino del cielo, pagó nuestra deuda, pero ahora nos deja el último paso. Y no es un paso físico. No es que tienes que buscar por cuál puerta tengo que entrar, pastor. No es así. Sino que Jesús está diciendo, tienes que creer en mí. Dios hizo todo lo demás, pero Dios no hará el creer.
Eso es nuestra responsabilidad. Venid a mí. Y luego en el versículo 29 Jesús dice, tenemos que llevar su yugo sobre nosotros. No debes venir a Jesús anticipando que ahora tu vida será puro relajo y placer. Tienes que reconocer que Jesús tiene un yugo y tienes que estar dispuesto a llevarlo. Pero es un yugo mucho más fácil que el yugo que has estado cargando. Hay un yugo que tienes que llevar. Otra vez, no la llevas para ser salvo, sino porque eres salvo. Es algo parecido a lo que Jesús dijo en Lucas 9:23, cuando decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, lléguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Quieres venir a mí? Ven, la invitación está abierta, pero cuando vienes, reconoce que tendrás que negarte a ti mismo. Creo que eso es el arrepentimiento. El decir, ya no voy a vivir para mis deseos, sino quiero vivir para tus deseos, Señor. Ya no voy a vivir como yo quiero vivir, sino voy a hacer lo posible con tu ayuda de vivir como tú quieres que yo viva. Niéguese a sí mismo, tome su cruz, llevar mi yugo sobre vosotros. Amén. Y sígueme. Aprended de mí. Es lo mismo que Jesús estaba diciendo en Lucas 9:23, lo que está diciendo aquí en Mateo 11. En Mateo 11... lo que debes hacer en obediencia a Dios son llamados un yugo. En Lucas 9 es una cruz. A veces van a ser cosas desagradables. A nuestra carne es desagradable a veces servir a Dios. Pero debemos hacerlo. ¿Por qué? Porque hemos venido a Él y ahora le vamos a seguir cargando el yugo, cargando la cruz que Él nos da. Y tenemos que también aprender de Él, versículo 29. Hay muy pocas cosas que realmente aprendes en un instante. De hecho, nos enseñan que cuando enseñamos a los niños quizás un concepto matemático, si lo enseñamos la primera vez, no lo aprendieron. Podemos explicarlo, podemos demostrarlo en la pizarra y no lo aprendieron. Ellos tienen que practicarlo. Por eso muchas veces las profesoras asignan tarea que debes hacer en ese momento, quizás que debes hacer en la casa, porque así lo haces. Pero si solamente lo haces ese día, en una semana más, no lo vas a recordar. ¿Por qué? Porque lo hiciste y lo dejaste. Y aun si en una semana más o dentro de esos días lo volviste a hacer y en una semana más lo recordaste, quizás llega un mes y se te olvidó. ¿Por qué? Porque lo dejaste a un lado. No lo has realmente aprendido. Los que somos aquí adultos, ya no estamos en el colegio ni el liceo, entendemos que muchas veces estudiamos un montón de cosas para una prueba y el siguiente día después de la prueba se nos olvidó la mitad. ¿Por qué? Porque solo los queríamos aprender hasta ese punto y no los vimos más, ni los pensamos más, ni lo ocupamos más. Y hoy día, bueno, recordamos lo importante, quizás, pero lo de menor importancia no lo recordamos, nunca realmente lo aprendimos. Jesús está diciendo que para aprender de mí no es simplemente venir a la iglesia el día domingo. Si vas a realmente aprender de mí, hay tarea de entre semana. Y no es simplemente una semana al año, una semana al mes, debe ser un hábito que volvemos repitiendo, volvemos repitiendo, volvemos repitiendo. ¿Cuántos de nosotros hemos leído la Biblia completa varias veces? Y cada vez que la leemos, sacamos algo nuevo. Hay que seguir aprendiendo y seguir aprendiendo y seguir aprendiendo. Si vas a aprender de Jesús, tienes que seguir a Jesús. Tienes que tomar ese siguiente paso por fe, no sabiendo dónde esa senda, este camino de Dios te va a llevar, pero confiado de que si es la senda que Dios ha colocado delante de ti, no te arrepentirás. El destino valdrá la pena. Jesús no es como los políticos de hoy día que prometen y no cumplen. Lo más probable es que no ha sido el primero quien prometiera simplificarte la vida y aligerar tu carga. Elígeme a mí y van a tener más plata en el banco. Y cuántas veces prometen y nunca cumplen. Pero Jesús no es así. Jesús promete, Jesús cumple. Estas palabras los habló hace más de 2000 años. Y desde ese entonces hasta hoy día, millones de personas han venido a Él. Han aprendido de Él. Y pueden decir con toda certeza, claro, hay descanso para nuestras almas. Su carga es liviana. Su yugo es fácil. Pero Jesús tampoco está pidiendo tu voto, está pidiendo tu vida. Esta palabra venir no comunica que vienes, le saludas o depositas tu nombre en una cajita y luego te vas y vives como siempre vivías.
significa que vienes y entregas tu vida, sabiendo que Él te dará una vida nueva, una vida eterna, una vida realmente viva en la cual estarás libre de condenación y libre para servirle a Él. Jesús estaba predicando principalmente a personas que nunca habían venido a Él. Les estaba invitando a venir por primera vez, a tomar del agua de vida que Él ofrecía y a gozar de la vida eterna. Pero si vienes a Jesús, tienes que venir de la forma que Él manda, arrepentido y creyendo. En Marcos 1:15 Jesús decía, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. ¿Qué decía con eso? Está diciendo que hasta mucho tiempo, o desde hace muchos años, todos estaban esperando este momento. Aquí estoy, el Mesías prometido, el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Aquí está tu invitación de ser parte. ¿Qué tienes que hacer? Arrepentíos y creer el Evangelio. Él estaba diciendo, yo tengo un reino, pero si tú vas a ser parte de ese reino, tienes que dejar atrás el reino en que vivías y tienes que someterte a mi voluntad. Ningún rey te aceptaría en su reino mientras sirves y prometes lealtad a otro reino. Jesús tampoco te deja entrar mientras prometes lealtad a lo que tú quieres hacer con tu vida. No puedes llenar 2 maletas antes de abordar el avión a tu destino nuevo. 2 de Corintios 5:17 dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Muchas personas creen que van a venir a Jesús y dicen, Jesús, quiero que me salves, quiero que me cambies, pero primero déjame cargar estas maletas porque quiero llevar parte de mi vida antigua conmigo. Jesús dice, no, arrepentíos, déjalo todo atrás. Eso no quiere decir que no vas a seguir viviendo en la misma casa, no vas a seguir viviendo con la misma familia, no vas a seguir trabajando en el mismo empleo, sino está diciendo el interior, Dios te lo va a cambiar por entero. Amén. Tus deseos pasados vas a tener deseos nuevos, ambiciones nuevas, sueños nuevos. Y ningún rey te aceptaría en su reino si no prometes lealtad a ese rey. No puedes decir a Jesús, quiero que me salves, pero voy a seguir sirviendo al dinero, o la carrera, o mis sueños, o mis deseos, o mis vicios, o mis placeres. No tienes que venir a Él, tienes que venir a Él creyendo que Jesús murió por tus pecados, que Él pagó el único pago que hay que pagar y que motivado por gratitud y reconociendo que Jesús te compró por precio, le vas a servir. Arrepentimiento y fe. Ven a Él y encontrarás descanso en la salvación. Ya no tendrás que luchar para ser bueno, ya no tendrás que cargar tu carga solo. Podrás tomar el yugo de Cristo, lo encontrarás fácil y ligero y podrás vivir para Cristo. Y ese es el segundo llamado de esta invitación. Jesús quizás hablaba a muchos que aún no habían creído en Él, pero yo estoy hablando a muchos que han creído en Él. ¿Has hallado el descanso que Jesús te ofrece? ¿O sigues con la incertidumbre de lo que vendrá mañana? ¿Vives en la libertad de que ahora tu salvación no depende de ti? ¿O sigues viviendo y luchando como que si bajas los brazos irías al infierno? Ese es el temor con que vivían los judíos y es el temor del que Jesús quiere librarte. Quiere darte descanso. Y si no tienes ese descanso, si vives trabajado y cargado, Jesús te sigue invitando a venir. Amén. Voy a orar. Vamos a dar un momento para que cada uno ore y responda al llamado de Jesús. Pero quiero pedirte un favor. Si no tienes el descanso que Jesús te ofrece, ¿me hablarías? Quizás ahora, en un momento cuando Cristín toca el piano, o quizás después, antes de ir a su casa. Háblame, por favor. Dime, pastor, yo quiero ese descanso que Jesús ofrece. Amén. Y ahora mismo hay espacio, o podemos buscar otra hora más conveniente, pero quizás no hay hora más conveniente que ahora. Amén. Voy a tomar la Biblia y voy a explicarle cómo también puedes tener el descanso que solo Jesús ofrece. Yo no sé qué te ha cansado, yo no sé qué te ha cargado, pero sé que Jesús es la respuesta. Amén. Amén. Señor, Padre, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos y enseñarnos por medio de ella. Gracias que en ti hay descanso. Si hay alguno que no ha conocido ese descanso, le invito, Señor, le pido, Señor, que sigas obrando en su vida para que puedan reconocer que no hay descanso fuera de ti. Los que somos tus hijos, ayúdanos a seguirte,
Ayúdanos a aprender de ti y ayúdanos a encontrar el descanso que nos ofreces. Sigue obrando en nuestras vidas. En nombre de Jesús pedimos esto. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla. Nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será. Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.